El profesor, el maestro, ha estado en un nivel siempre superior respecto al alumnado. La experiencia nuestra en el aula hoy en día nos muestra otra realidad. ¿Cómo ves esto que nos pasa hoy en día? La verdad es que yo creo que el maestro siempre debería conseguir que el alumno o la alumna aprendiera a pensar por sí mismo. Y en ese sentido yo creo que los métodos pedagógicos deben ser los que permitan ese objetivo, ¿no? Conseguir la autonomía del alumno, que aprenda a pensar por sí mismo, que sea crítico, creativo, como hemos dicho, cuidadoso. Eso no se hace con una explicación magistral en la que el profesor está encima de una tarima y suelta una serie de conocimientos que los alumnos deben empapar y vomitar, si me permites la palabra, en una prueba, ¿no? Entonces, la filosofía para niños huye de todo esto. Al contrario, el profesor debe ser, en este proyecto, una persona neutral para permitir que los alumnos puedan expresar libremente sus opiniones. Y, en cambio, debe ser tremendamente exigente respecto a la fuerza de los argumentos que presentan. Y muy intransigente con aquellos argumentos que sean prejuicios. No en el sentido de que no los digan los alumnos, sino en el sentido de que finalmente no se acaben imponiendo como la verdad. En ese sentido, el profesor de este proyecto debe saber guiar una comunidad de diálogo y debe saber hacer las preguntas pertinentes. Básicamente, el profesor pregunta para evitar que eso que es un prejuicio quede finalmente asumido por la comunidad como válido, ¿no? Y ahí sí que hay que ser muy exigente, pero el profesor debe dejar que los alumnos den su opinión y que los alumnos expresen todo aquello que sienten, porque si no es imposible crear el clima de diálogo necesario para poder practicar la filosofía tal como yo la entiendo. En tu respuesta hablabas de una comunidad de diálogo. ¿Qué es una comunidad de diálogo? A ver, en este caso hablamos de niños y niñas que filosofan juntos y por lo tanto tienen un interés común, tienen una determinada atención, porque no es lo mismo un diálogo que una discusión, que una charla de café. En un diálogo hay que estar muy atento, hay que escuchar atentamente cuáles son los argumentos que se están presentando para poder contraargumentar o poder añadir más argumentos a lo que se está diciendo. Y por otro lado, esta comunidad de diálogo no busca una conclusión, sino que busca profundizar y buscar la complejidad de lo que se está analizando. No se trata de llegar a conclusiones, que puede ser que lleguemos a conclusiones, pero no es el objetivo fundamental de esa comunidad. Y luego hay un factor que yo creo que es fundamental, y es que los alumnos y las alumnas se deben encontrar cómodos. Por lo tanto, debe haber ahí algo que tiene que ver mucho con la educación emocional, ¿no? Tiene que haber la emoción de la seguridad, la tranquilidad, la facilidad de hablar sin sufrir porque lo que vayas a decir pues, te vaya a ir en contra, ¿no? Todas esas son las características de una comunidad de diálogo. Un ambiente de libertad, ¿no? Como afirma también Habermas, en esa posibilidad de que el diálogo ayude a mejorar la sociedad. Esa es la idea, ¿no? Conseguir un ambiente de libertad, pero crítico. Es decir, que no olvide de alguna manera que no todos los argumentos son válidos, no todos los argumentos aluden a una realidad, que sepa diferenciar los hechos de las opiniones. Yo creo que esto es fundamental también, trabajarlo con los niños y con los jóvenes, ¿no? El hecho es una cosa y la opinión es otra, y por lo tanto hay que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Y por desgracia los medios de comunicación y en general pues, nos tienen acostumbrados a hacer pasar opiniones por hechos, ¿vale? Y esto es, yo creo que bastante peligroso. Hablabas de inteligencia emocional junto con las inteligencias múltiples de Gardner. En tu libro planteas también que tenemos una inteligencia filosófica. ¿Qué significa para ti esa inteligencia filosófica? A ver, las inteligencias múltiples de Gardner plantean que los niños tienen unos talentos que los hacen diferentes, ¿vale? Y que por lo tanto pues, las escuelas deberían intentar conseguir esos talentos distintos, ¿no? Y favorecer que el niño que tiene un determinado talento se dedique a aquello para lo que es más talentoso, ¿no? El niño pues, que sabe dibujar, pues que practique mucho el dibujo para llegar pues, a ser un artista, por decir algo. Yo ahí discrepo. No quisiera inventar la plana Gardner, ni me considero su nivel, pero sí que discrepo en el sentido de que yo creo que la inteligencia es algo plástico y que por lo tanto se puede educar. Nosotros, los que trabajamos filosofía para niños, hablamos de las habilidades de pensamiento. Y una habilidad es algo que se educa y que cuando se practica mejora. En ese sentido, yo creo que la inteligencia filosófica sería ese punto, ¿no? Esa mirada filosófica a la realidad que con entrenamiento mejora, ¿no? Pero no creo que haya, y esto lo dejo muy claro en el libro porque pienso que es muy importante, una élite de niños filósofos, ¿no? Vamos a educar a estos que son muy buenos en filosofía, y ciertamente hay niños que tienen una mirada filosófica muy superior quizás a sus compañeros, pero el objetivo del proyecto no es vamos a educar a esos niños que tienen esa mirada filosófica fantástica y el resto queden fuera, ¿no? En una cierta pues, apelación a Platón, ¿no? Sí. La república de los filósofos, ¿no? Que son los que van a mandar mejor, los gobernantes que van a mandar mejor. No es esa la idea. La idea es
que todos los niños pueden trabajar filosóficamente. Y si me permites, César, yo creo que hay algo que no debemos perder de vista y es que todos los adultos son filósofos. Ese me parece un aspecto esencial a considerar, ¿no? Incluso una persona que no sea leída, una persona que sea muy humilde, que no haya acabado incluso los estudios básicos, es filósofo, porque esta persona a lo largo de su vida se va a hacer preguntas trascendentales y filosóficas, porque el ser humano es así, el ser humano es frágil y por lo tanto le pasan desgracias, también le pasan cosas buenas afortunadamente, pero se va a hacer preguntas, por ejemplo, ¿por qué esto me ha pasado a mí? ¿Por qué lo podía evitar? Son preguntas de tipo filosófico y yo creo que todas las personas llevamos un filósofo dentro. Lo que sí que está claro es que si lo practicas, pues evidentemente como cualquier otra cosa, con la práctica mejora, ¿no? Y ese sesgo filosófico, ese pensamiento filosófico se hace más afinado y deriva en una mirada de la realidad más filosófica. Woody Allen tiene una de esas frases suyas que viene a decir que le echaron de la universidad porque en un examen de metafísica le miró el alma al compañero de al lado. Hablamos de filosofía para niños, ¿cómo podemos hacer que sea divertida? ¿Cómo podemos construir y fundamentar esa inteligencia filosófica? A ver, yo creo que los recursos que se presentan son los que de alguna manera son palanca para la reflexión filosófica de los niños, ¿no? En el libro lo digo claramente, yo creo que debemos acudir a lo que a los niños les gusta. A los niños les gustan los cuentos, a los niños les gusta dibujar, a los niños les gusta jugar. Entonces, coger los juegos, los cuentos y el arte y hacerlos servir como palanca para la reflexión filosófica, creo que es la mejor manera de que eso se convierta en algo divertido. Siempre con la reflexión detrás, y ahí sí que, César, si me permites, te voy a explicar una anécdota. Muchas veces te encuentras trabajando temas filosóficos muy complejos y tal, y en una ocasión, en un grupo de niños de 10 años, les pedí que me dibujaran el riesgo. Y entonces, pues bueno, más o menos intentaron hacer lo posible para dibujarlo, pero un niño dejó la hoja en blanco. Y entonces yo le dije, hombre, pero has dejado la hoja en blanco y yo te pedí que dibujaras el riesgo. Y me dijo, ya, pero es que es un riesgo dejarla en blanco. Con lo cual, ahí estamos, ¿no? Qué más divertido que eso, ¿no? La capacidad incluso de trabajar algo que no hemos dicho hasta ahora y que creo que es fundamental en filosofía, que es el pensamiento analógico. Porque hay muchas otras disciplinas que trabajan el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, pero a mí me parece que el pensamiento analógico está tan desaprovechado para hacer algo divertido, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ahora te pidiera a ti que compararas esta charla que estamos teniendo con una comida de tu agrado, ¿tú qué me dirías, César? Pues yo estaría disfrutando de mi comida favorita, desde luego. ¿Vale? Entonces yo te pediría por qué has elegido la pizza para caracterizar, por ejemplo, pues esta conversación que estamos teniendo. Y eso es un pensamiento analógico. Entonces yo creo que deberíamos utilizarlo los maestros y los padres de forma absolutamente cabal, ¿no? Aquello, pues, oye, hoy con qué utensilio de cocina te compararías tal como te sientes, ¿no? Es interesante trabajar el razonamiento analógico también con los niños, la metáfora, y hacerla servir como evaluación, diríamos. Me interesa mucho todo lo que hablas de analizar la experiencia del día a día, la filosofía de la cotidianidad. En este sentido, yo soy padre. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de llevar la filosofía a casa para que nos ayude en una buena convivencia? Yo creo que esto es fundamental. En primer lugar, en mi opinión, en una familia deben haber cosas que no decidan los niños y las niñas y que esas cosas deben estar claras. La honestidad ante todo. Lo mismo sucede en el aula con los maestros. Pero luego hay muchísimas cosas que podemos hablar y que podemos negociar y que podemos ponernos de acuerdo, y es muy importante que les escuchemos, les pidamos su opinión, les pidamos y que ellos entiendan también nuestra opinión, ¿no? A veces yo creo que como padres o como educadores no verbalizamos lo que nosotros sentimos y opinamos, y creo que esto también es fundamental para que ellos se den cuenta de cuál es nuestro punto de vista y que por lo tanto no lo vamos a ver igual que ellos, y que ahí debemos entrar en un proceso de negociación y de consenso, ¿no? Y tener este sesgo filosófico creo que es fundamental, o puede ser fundamental, para mejorar esa convivencia, ¿no? Sobre todo por lo que tiene de aceptación de la frustración. Porque de entrada, cuando tú ves que el otro piensa distinto y que por lo tanto siente distinto, tienes que aceptarlo, no te toca más remedio. Y tienes que negociar, porque los dos vamos a tener que salir de esa posición en la que estamos para llegar a un acuerdo. Qué bueno que esto se pueda llevar a cabo en la familia, porque luego probablemente en la escuela podamos construir o seguir construyendo a partir de eso. La filosofía en ese sentido en la escuela también tenemos la experiencia de que nos ayuda a convivir. En la escuela tenemos una sociedad, ¿no? Los niños forman una sociedad y se replican los problemas sociales. Entonces, comprender que estamos ante la pluralidad a mí me parece esencial. Que es verdad que creo yo, hay un bien común, porque estamos conviviendo y la convivencia implica que haya un bien común, y en ese sentido creo que la filosofía va muy bien para hablar de normas,
para analizar cuáles pueden ser las normas que nos pueden ayudar. Pero aparte de ese bien común, hay una pluralidad de opiniones que hay que conjugar para que nadie quede fuera, ¿no? Y la filosofía habla de esto, ¿no? De intentar de alguna manera que la gente conviva y se sienta cómoda, que nadie quede a un lado. La diversidad es fundamental porque lo vemos continuamente en nuestra sociedad, la necesidad de convivir en sociedad. En la escuela también convivimos en diversidad y eso pensamos que es fundamental. En esa diversidad, cuando van llegando a las etapas en las que tienen que elegir las chicas y chicos por dónde se van a orientar entre ciencias y humanidades, es verdad que se suele tener la intención de que aquellos que han tenido mejores resultados puedan guiarse hacia lo científico en vez de al ámbito de lo artístico, de las humanidades o de la filosofía. ¿Qué te parece? A ver, yo me parece que tenemos una vida solo y que hay que procurar disfrutarla lo máximo posible. Entonces, encadenar a una persona a hacer algo que no le gusta me parece un gran error, porque solo tiene una vida. Y si la malbarata, pues la va a perder. Y yo creo que los padres hay que apelar ahí pues, al amor de los padres, ¿no? ¿Tú qué quieres para tu hijo? ¿Quieres que sea feliz? ¿Quieres que encuentre instantes de plenitud en su vida? ¿Le vas a obligar a hacer algo que no quiere? Porque si el niño quiere hacer ciencias y quiere hacer tecnología, oye, fantástico, estupendo. Pero si quiere hacer otra cosa, eso en primer lugar. En segundo lugar, aparte de que tenemos solo una vida, también me parece fundamental que uno hace bien aquello que ama. Aquello que uno hace por obligación sin amarlo, es muy difícil que lo haga bien. Yo cuando subo a un avión quiero un piloto que sepa manejar el avión y que ame el trabajo que hace. Pero cuando voy a un museo también quiero un artista que ame el arte, porque sin duda me va a transmitir muchísimas cosas, ¿no? O cuando voy a ver una obra de teatro quiero un actor que ame su profesión. Entonces, ¿cómo obligar a alguien a que elija una profesión o un camino que no va a amar? Me parece un disparate tremendo. En lengua, pues lo clásico, por ejemplo, a la hora de estudiar los verbos, están estos del ser, estar y parecer, que de forma rutinaria a veces se cae en ver cómo se construyen las frases, los atributos con estos verbos copulativos. Y después buscarles el sentido, que es lo que quizá tratamos desde la filosofía, verbo ser, estar. Y hoy en día esta sociedad que nos lleva al parecer, ¿de qué manera la filosofía nos puede volver al ser y al saber estar? Yo creo que el parecer te saca de ti mismo y te hace perder la identidad, por decir algo, ¿no? Y creo que el ser y el estar nos hablan de nuestra propia identidad, de quién somos, qué queremos y cuál es nuestro sentido, ¿no? Cuál es el sentido que hemos escogido para este tránsito que vamos a hacer aquí. Entonces me parece fundamental combatir el parecer, ¿no? Y eso se hace con espíritu crítico. Yo creo que el espíritu crítico y el pensamiento crítico ahí son fundamentales, ¿no? Para darse cuenta de que no es oro todo lo que parece, como dice el refrán castellano, ¿no? Y que por lo tanto hay que darse cuenta de que no es posible que todas las personas que aparecen en las redes sociales estén siempre felices, porque la vida no es así. Y entonces cuando nosotros engañamos a nuestros niños y a nuestras niñas, el resultado producto final de eso es una frustración que va a llegar tarde o temprano. Yo prefiero la lucidez, aunque eso reste algo de felicidad, pero creo que es muy importante que nuestros niños y nuestras niñas sepan cuál es la verdad, porque si no los estamos tratando no solo de menores de edad, que lo son, sino de incapaces, que no lo son. Por lo tanto, hay que procurar que sepan cuál es la verdad, sin echarle negativismo al asunto, pero sí darse cuenta de que el engaño nunca te va a llevar a la lucidez y a la realidad. Podemos encontrar ahí también que puede que cada uno descubra su verdad, pero luego tenga que compartir, ¿no?, esa verdad propia con la verdad común. Claro. En lo que supone la filosofía, la historia de esta manera de pensar, ha habido momentos de catástrofe donde una sola razón se ha impuesto frente a las demás. Hoy nos encontramos con una sociedad que dialoga, que trata de buscar una verdad que sea común para fundamentarse, y en esto la filosofía sigue teniendo plena actualidad. Está claro, o sea, es como decía Hannah Arendt, ¿no? Si no educamos para ser demócratas, nos encontraremos totalitarios. Eso está claro. Entonces, la filosofía, en el sentido de que respeta la diversidad y la convierte en riqueza, me parece fundamental para trabajar estos valores democráticos. Yo creo que es un elemento básico de ciudadanía y que, por lo tanto, debería estar presente en todas las escuelas y no como nos está pasando, ¿no? Que la estamos ladeando y ninguneando, de manera que, pues eso, al final, quizás sí que sea muy fácil manipular a los ciudadanos para que dejen de serlo y se conviertan en otra cosa, ¿no? En súbditos encadenados que siguen como un rebaño lo que sucede. Yo creo que es fundamental la libertad. Y la filosofía da esa libertad de pensamiento,
¿no? Que sucede cuando una persona se da cuenta, por ejemplo, también de que se ha equivocado. El fracaso. Fracaso. Ahí nos encontramos toda la serie de valores, ¿no? que entendemos que tiene que tener el ser humano en el siglo XXI para fundamentar sociedades democráticas como las nuestras. Ahí la filosofía define de alguna forma sus valores y qué valores son los necesarios para poder vivir y convivir en la diversidad. En tu experiencia como profesor de filosofía para niños, ¿esto de qué manera lo tratas de desarrollar o que ellos vayan encontrándose con estos valores? A ver, yo creo que los valores un poco son como el sol, ¿no? Calienta, pero no es posible llegar a él. Pues lo mismo pasa con los valores. Son elementos ideales que tenemos ahí que tratamos de alcanzar, aun sabiendo que son inalcanzables. Entonces ahí, bueno, hay unos cuentecillos muy divertidos de Augusto Monterroso, no sé si los conoces, que hablan de lo que el bien le diría al mal y lo que el mal le diría al bien. Está claro que ni el mal es tan malo ni el bien es tan bueno. Y entonces ahí está muy bien que aparezca la filosofía, para decir que quizá el mal a veces actúa llevado por la necesidad y que el bien a veces disimula y no es tan bueno como parece. Por lo tanto, los valores yo creo que deben estar a la orden del día en ese hacia dónde debemos ir, ¿no? Un docente debe tener claro hacia dónde debe ir, aunque sepa que es tremendamente difícil, quizás imposible, llegar a ese ideal que se propone, ¿no? Pero tiene que tener un ideal de hombre bueno, de mujer buena. Tampoco aquí toda la filosofía platónica, ¿no? O el planteamiento utópico de cómo tiene que ser una sociedad que sabemos que no vamos a poder alcanzar, pero nos sirve para caminar. Exacto. Es decir, que haya utopías, yo creo que es bueno, porque eso nos permite guiar un camino, ¿vale? Pero hay que saber que quizás habrá que seguir trabajando, ¿no? En ese sentido me gusta mucho la definición de Aranguren, tampoco me voy a acordar entera sobre la democracia, pero él dice algo así como la democracia nunca está acabada, siempre se va construyendo. Y eso me parece un ejercicio de lucidez y de realismo que es así, ¿no? Cuando en una sociedad decimos, bueno, ya está, ya hemos llegado a los estándares democráticos y no es posible mejorar, yo creo que vamos mal. Creo con Aranguren que siempre se puede mejorar, siempre hay algo más que podemos hacer para que esa democracia sea más plena, más realizada y genere lo que para mí es muy fundamental, una vida mejor para todos, ¿no? En lo personal y en lo social, no solo en lo personal. Porque yo creo que en el mundo hay muchísimas injusticias que no deberíamos permitir y deberíamos educar a nuestros niños y adolescentes para que cuando ellos sean mayores lo hagan mejor que nosotros y esas injusticias vayan desapareciendo. Si la filosofía nos ayuda a pensar mejor, ¿nos hace la filosofía más listos? Bueno, podríamos mirarlo así si definimos listos como pues personas que tienen una mirada un poco más profunda del mundo que lo habitual, ¿no? Diríamos. Aunque yo ya he dicho antes que pienso que todas las personas son filósofos. Con esto quieres decir que es imposible ser listo sin saber filosofía. César, me acabas de colar un silogismo, ¿vale? Sofista. Un poco para falaz. El público, sí, bastante falacia. Para el público que no lo sepa, un silogismo es una construcción lógica, ¿no? Con tres razonamientos, tienen un punto en común, son dos conjuntos distintos. Entonces, claro, esta es sofista porque es falsa. O sea, no todo el mundo que sabe filosofía es listo, ni todo el mundo que sea listo sabe filosofía. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una traslación, pero bueno, está muy bien porque esto forma parte de la filosofía también, ¿no? Saber detectar cuáles son los errores de razonamiento. Yo creo que es muy importante porque además hay muchísimos, ¿no? Sí. Vamos a las Cortes, por ejemplo, y en lugar de decir, pues un determinado político, porque has hecho esto mal, el otro dice, ya, pero tú lo has hecho peor. Y se termina. Con lo cual, a ver, que yo lo haya hecho peor no quiere decir que lo tuyo no esté mal. Es decir, detectar estas falacias, estos silogismos erróneos incluso, creo que es muy importante también porque nos permite acercarnos más a la verdad, en definitiva, ¿no? En el fondo lo que vamos buscando con la filosofía es ese amor a la sabiduría y a mí me parece fabuloso que en esta propuesta tuya de filosofía para niños lo podamos hacer incluso desde los 2 años. Y que esta propuesta no tenga fin, porque humanos somos hasta el final. Hasta el final. Yo siempre he concebido la filosofía como el amor a la sabiduría, en la conciencia que viene de Sócrates de que realmente la sabiduría es inalcanzable. Incluso le daba la vuelta a Sócrates, ¿no? Cuando decía que él Solo sé que no sé nada. solo sé que no sé nada. Es más sabio el que reconoce su ignorancia que no el que ostenta su saber. En ese sentido, César, quisiera acabar mi intervención con una frase muy bonita de Moshe Hamid. Hay una frase preciosa que dice algo así como: hemos nacido, vamos a morir. En el entremedio tenemos las oportunidades para amar y crear. Un mundo mejor. Un mundo mejor. Ahí Un mundo estamos.